saludarlos nuevamente aquí en su programa Hablemos de. En esta ocasión tenemos un programa muy especial porque trata justamente de la nutrición. Me vi muy interesada en este tema porque mi actividad cotidiana está relacionada con miles de productores dentro del mundo de la economía social y por consiguiente también preocupada por el destino de ellos, por lo que están produciendo y también, ¿por qué no decirlo? Porque a partir de la reflexión que nos dé un experto en el tema de nutrición, seguramente se pueden derivar también ideas estratégicas, un plan estratégico para, ¿por qué no?, revertir la producción o concentrarse en algún proyecto en específico que quieran detonar en el tiempo y qué mejor que sean desde también nuestras comunidades rurales y motivar junto con esto a la organización para la producción sin abandonar el buen trabajo que se hace en nuestro campo mexicano. Y para esto me voy a permitir dar la bienvenida a quien es también aliado de las tareas que viene haciendo México TV Web, procurando visualizar lo que pasa en el mundo de la economía social, así como en otros temas, a Rolando Martínez Romero, quien es miembro de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Aterosclerosis, también del Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad, miembro del Instituto de Enseñanza de Salud de México, del claustro de profesores de bariatría clínica también, y presidente de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, capítulo Chihuahua, y director académico del Instituto de Bariatría Clínica de Chihuahua. Me permití resumir ante el currículum tan importante que tiene nuestro invitado especial, pero la verdad es que quise resumirlo así porque inevitablemente son temas que jalan el interés de quienes nos acompañan en este programa y por consiguiente, otra vez, son de los puntos que no hay que perder de vista para nuestra vida cotidiana. Y creo, además, ahora, en el contexto en el que estamos viviendo por la pandemia, por el confinamiento, creo que también nos invita a reencauzar a partir de esta crisis, pues una nueva estrategia de cómo nos queremos ver para esta calidad de vida que nos merecemos y que debemos de procurar para nosotros y para quienes queremos. Por eso me empezaría, Rolando, si me lo permites, reiterándote la bienvenida, preguntándote pues, por la pregunta que seguramente es la más cotidiana y contestada por muchos expertos, pero qué mejor que tú nos digas de qué se trata este problema general que vivimos muchas personas aquí en México, en el mundo, qué es la obesidad y qué hábitos causan este mal que inevitablemente invade cada vez nuestro día a día. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio, Narce. También muchas gracias por esa presentación tan bonita. Te agradezco este espacio precisamente porque hoy en día los médicos bariatras, yo soy médico bariatra, tenemos muchísimo la necesidad de tratar de dar el mensaje real de lo que está sucediendo en nuestro país, que México es uno de los países más obesos del planeta Tierra. Somos el segundo país después de Estados Unidos con mayor índice de obesidad en el adulto y somos el primer país con obesidad infantil en el mundo, o sea que estamos en el peor de los escenarios con respecto a esta pandemia. Y la obesidad, Narce, se define como una enfermedad mortal. Es bien importante que empecemos definiendo una enfermedad mortal que se caracteriza por un excesivo acúmulo de grasa corporal disfuncional. Es decir, que acumulamos peso a expensas de grasa y que esa grasa empieza a tener una repercusión en diferentes órganos y tejidos, sistemas dentro de nuestro cuerpo, de una característica mala o dañina. A eso se le llama patológico. Entonces, es una característica de depósito de grasa corporal patológico o disfuncional que va enfermando poco a poco todo nuestro organismo. Entonces, así es como se define la obesidad. Pues bueno, en el contexto de que México es uno de los países más obesos del planeta Tierra, las características que la causan son multifactoriales. Se han establecido muchas hipótesis, Marcelo, de qué es lo que causa la obesidad. Y esta obesidad, pues bueno, tiene múltiples factores o vías que la promueven, desde genéticos, que son la minoría, la gran mayoría de los problemas que nos llevan al sobrepeso o la obesidad está en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos alimenticios, en la falta de actividad física, en el exceso de tecnología, en los aditivos de algunos químicos alimentarios, en el uso de antibióticos, en el cambio de la flora intestinal debido a nuestros hábitos alimenticios,
en general es un factor, son múltiples los factores que nos llevan al sobrepeso, a la obesidad, y tendríamos que analizar en el grupo de población, si son niños, adolescentes, adultos, la zona geográfica que están, cuál sería el principal factor de esa población. Pero en general, estos son multifactoriales, los problemas que aquejan precisamente a la sociedad mexicana, que la modernización y la industrialización de los alimentos han terminado por detonar toda esta carga excesiva de energía en el alimento que finalmente viene a acumularse dentro de nuestro cuerpo y condiciona el inicio de esta enfermedad. En base a lo que me dices, Rolando, me gustaría más bien preguntarte si está así visto como tú lo describes, ¿en dónde se come mejor? ¿En dónde se come mejor en nuestro país? ¿En qué región de nuestro país? Por zonas geográficas. Yo pienso, Narce, que los mexicanos comemos mejor en las zonas no industrializadas y no urbanas, es decir, en las áreas rurales. Ahí es donde se tiene la accesibilidad a los grupos alimenticios de primera mano, sin tanto proceso, sin tanto aditivos, sin tantos químicos. Pero fíjate que estadísticamente la obesidad a nivel nacional, Narce, se ha distribuido más hacia las zonas costeras. Era algo que año con año se han hecho encuestas desde el año 2000 a la fecha, encuestas nacionales en salud y nutrición, y es muy cambiante, pero los últimos resultados que tenemos del 2018 de salud, se ha visto que la mayoría de la población con sobrepeso y con obesidad está en las zonas costeras. Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, del otro lado Tampico, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, que son las poblaciones con mayor prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Entonces, si nos vamos a ver dónde es donde se come mejor, indiscutiblemente en donde no tenemos un fácil acceso a los alimentos procesados, altos en energía, altos en calorías y pocos nutrientes, y con un escaso componente de nutrientes. Entonces, ahí es donde se encuentra el mejor estilo de alimentación. Mira, en realidad te hice una pregunta con algo de trampa. Soy de Oaxaca y es muy complicado reconocer que no se come delicioso en mi tierra. Pero la verdad es que pensar en estados tan ricos en gastronomía como es el estado de Oaxaca, que tenemos muchísimos en el país, ¿cómo ves tú una alimentación balanceada? Una alimentación saludable sin perder de vista pues a lo que culturalmente estamos acostumbrados además, porque finalmente el estilo de vida en muchos sitios pues es inevitablemente la tortilla, el mole, hablando un poquito de la región, la carnita de cerdo, en fin, una serie de alimentos que tienen además todo un ritual para ser preparados y que más bien muchos apelamos para que esa gastronomía tradicional no se pierda y que también muchas veces sus ingredientes pues son los que nos están haciendo que por habituar comerlos hacen subir de peso muy fácilmente. No tanto como lo creemos, Narce. Fíjate que desde que nace todo esto de las encuestas y de la prevalencia de sobrepeso y de la obesidad, anteriormente teníamos la creencia o el conocimiento que la dieta rica en calorías nos hacía subir de peso, pero no necesariamente así. Hablar de calorías ahorita ya es un tema arcaico porque fue puesto en marcha sin un fundamento científico o bioquímico. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de 2.000 calorías de bombones o 2.000 calorías de salmón o de atún o del pescado regional que me pongas. Son exactamente las mismas calorías, pero tienen un impacto totalmente diferente en la nutrición de nuestro cuerpo. Pero la comida tradicional mexicana, sobre todo la artesanal, la orgánica, la que se prepara con amor, ofrece una enorme diversidad de nutrientes que nos dan los recursos hídricos, la agricultura, la ganadería de nuestro entorno, de nuestra región. Entonces, una comida preparada precisamente de la manera tradicional, como en el rancho, acá en el norte le llamamos así, la comida de rancho, la carnita asada, los recursos que están en nuestro entorno, puerco, pollo, res, derivados de la res, lácteos, quesos, etcétera, y los alimentos que nos da la tierra de primer orden, chile, tomate, cebolla, maíz, precisamente aguacate, que son los recursos con los que contamos muy frecuentemente en la gastronomía mexicana.
Esos nutrientes, Marce, son bien aprovechados por nuestro cuerpo y tienen un valor biológico fundamental porque nos dan de primera orden las vitaminas, los minerales y los alimentos que nutren. Estrictamente, todo lo que necesitamos proviene de ahí, a diferencia de los alimentos procesados, que uno pensaría que una caja de cereal, una barrita de harina de tal marca, baja en calorías, etcétera, puede ser fundamental en nuestra alacena y no es así. De hecho, la comida de rancho, la comida tradicional de granja, de los recursos naturales, tiene mucha diversidad, muy alto contenido de nutrientes esenciales para la estructura de nuestro cuerpo, pero no tiene componentes altamente energéticos. Es decir, si yo estoy consumiendo ese tipo de comida, por ejemplo, me ha tocado en un par de ocasiones visitar Oaxaca y está muy a la mano precisamente el guacamolito con chapulines o los gusanitos o la tortillita con un poco de frijoles y queso y tasajo. Entonces, ese tipo de alimentos tiene muchos nutrientes esenciales para nuestro organismo que no contienen los productos procesados. Entonces, ese tipo de alimentación con algo de actividad física cotidiana, el hecho de andar llevando y trayendo una cubeta de agua, el estar levantando y bajando, etcétera, con un estilo de vida normal, rural, se puede gastar. Pero, por ejemplo, los otros alimentos procesados o elaborados que tienen adicionado, vitaminas, minerales, etcétera, también tienen otros elementos químicos que son ligeramente tóxicos para nuestro cuerpo y que pueden alterar muchas vías bioquímicas, que eso no se puede gastar de ninguna manera. Yo me puedo deshacer de las calorías, de la energía, del azúcar, pero no de los elementos químicos que pueden ser un poco más dañinos para nuestra salud. Entonces, ese estilo de alimentación, Arce, que habíamos catalogado como altamente energética o calórica, resulta hoy a lo que más se debe de recurrir para poder obtener los nutrientes esenciales de nuestro cuerpo de primera mano, sin procesamiento. Entonces, bienvenido a ese estilo de alimentación para nuestro platillo, si eso lo podemos adoptar en las urbes, en el protocolo de alimentación de la ciudad. Rolando, dime algo, más allá del sentido común, me parece que en estos temas nunca existe esa parte porque siempre es bueno que nos recordemos muchos conceptos y muchas cosas que a lo mejor las tenemos erróneas, porque así vamos en la vida caminando. Pero, ¿de qué manera la alimentación contribuye a mi salud más allá de la obesidad? Y sobre todo en esta época de confinamiento, de pandemia, en donde pues una de las características que hace a la población vulnerable a este virus del COVID, pues es justamente la obesidad, pero ¿por qué? ¿Qué hacen esos alimentos en el cuerpo humano que marcan la diferencia? Correcto, Narce. Fíjate que una de las principales pandemias o enfermedades que ha atacado a la humanidad justamente es en la alteración de nuestra actitud frente al alimento y toda esa sobrecarga de energía que estamos consumiendo de los alimentos procesados. Esto ha deteriorado nuestra salud, llevándonos a lo que es el síndrome metabólico, en donde es protagonista la obesidad. Para que un organismo empiece a obesificarse, se tienen que consumir grandes cantidades de energía y la energía principal para nuestro cuerpo está en la glucosa o en los azúcares de los alimentos. Entonces, desde que nace todo este tipo de alimentos procesados con un alto contenido en azúcares, pero sobre todo en jarabe de maíz de alta fructosa, que es un elemento muy procesado, muy elaborado y tóxico, con repercusión agresiva dentro de nuestra salud, nosotros hemos encontrado un producto agradable, que resulta adictivo, que me causa placer y que aparte es económico y que en su etiqueta viene adicionado con vitaminas, minerales para el sistema inmunológico, etcétera, que realmente tiene más toxinas que nutrientes. Entonces, ese tipo de alimentación catalogada hoy en día como comida chatarra hace que dentro de nuestro organismo se bloqueen diferentes vías bioquímicas dentro de nuestra salud, incluyendo el sistema inmunológico y el sistema hormonal, que son fundamentales para defendernos del medio ambiente. Es una dieta alta en cereales, cereal en la mañana, ensaladas al mediodía, comida preparada en la noche de alguna franquicia de comida rápida, etcétera, son los alimentos más económicos en Arce a partir de carbohidratos, que son los que menos nutrientes le dan a la estructura corporal. Entonces, de los tres grupos de alimentos que existen, Arce, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Las proteínas son los elementos fundamentales para reconstituir toda la estructura de nuestro cuerpo, para generar el primer frente de barrera que nosotros tenemos ante el medio y ante los agentes infecciosos. Por ejemplo, Narce,
La primera barrera que nosotros tenemos ante el medio ambiente es la piel, y la piel está formada por diferentes tipos de capas de proteínas. Esta piel nosotros la estamos perdiendo diariamente, y entre mucosas, piel, células de descamación epitelial, etcétera, estamos perdiendo alrededor de 100 gramos de proteínas al día que yo debiera de consumir. Entonces, si yo tengo una dieta a base de cereales y pastas y harinas y azúcares y fruta y no como proteínas, que son las carnes, el pollo, el huevo, precisamente, que son la proteína de más alto valor biológico después de la leche materna, ese tipo de proteínas, si yo las tengo en poca cantidad, yo voy a estar en una desnutrición estructural. Pues las barreras que me protegen contra el medio de primera instancia van a estar débiles. Las mucosas de nuestro cuerpo también, en la lágrima de los ojos, en las vías respiratorias digestivas, existen muchos mecanismos de protección a base de proteínas y de enzimas proteicas como la lisozima, Narce. La lisozima es una enzima que actúa de la misma forma que el jabón a lavarnos las manos ante el virus o las bacterias. Entonces, esta lisozima, que es una proteína, es una de las principales que degrada la carga viral o bacteriana que ingresa a nuestro cuerpo, intentando saponificar o diluir estas membranas de estos microorganismos, virus o bacterias, sean cuales sean. Entonces, a partir de las proteínas que yo consumo, fortalezco el sistema inmunológico de primera instancia de barrera. Y es por eso que necesitamos una nutrición natural, no artificial, para obtener estas proteínas de buena calidad. Entonces, es una de las principales herramientas que yo necesito consumir para que son los alimentos buenos, ¿cierto? Es correcto, así es. Y a partir de ahí, yo creo que tiene que reforzarse el concepto del sistema inmune a través de la alimentación, ¿no? ¿Cómo saber que mi sistema inmune se encuentra en buena condición? Solamente separando si estoy comiendo estos alimentos más naturales o ¿cómo lo puedo saber en mi vida cotidiana? Correcto, Narce. Hay varias características clínicas que las personas podemos identificar cuando nuestro sistema inmunológico está alterado. Cuando de repente nuestro sistema inmunológico es bajo, de repente nosotros somos presas fáciles de infecciones oportunistas, bacterianas, virales, por hongos, etcétera, y eso hace que yo esté en enfermedades recurrentes. De repente me enfermé de un resfrío común, a las 3 o 4 semanas o al mes me dio un cuadro de diarrea, después a los 3 o 4 semanas, 1 o 2 meses traigo una infección de vías urinarias, se resuelve, etcétera. Todo eso apunta a que mi sistema inmunológico se encuentra deficiente o se encuentra bajito precisamente, y que estas barreras están poco nutridas o malnutridas. Y por el contrario, Narce, también el sistema inmunológico, cuando está activado de más o está actuando cuando no debe de actuar, es cuando vienen las enfermedades inmunológicas exacerbadas o alteradas que no necesitamos o que nos dañan, como es el caso de las alergias. De repente, como cualquier alimento, me causa comezón o escozor, cualquier detallito ambiental, con colorantes, saborizantes de los alimentos, el medio ambiente, etcétera, altera los procesos de alergia. Estornudo a cada ratito, me lagrimean los ojos, como cualquier alimento, y el intestino protesta también, es un tipo de alergia también digestiva. Pues estos son detallitos que nos hacen ver que mi sistema inmunológico está ligeramente alterado hacia arriba o hacia abajo, y eso se traduce en que yo necesito factores alimenticios que lo mejoren. Entonces ahí es donde es oportuno uno como médico observar esos déficits o esos superávits de la puesta en marcha del sistema inmunológico para corregirlo a través de la alimentación saludable, de los alimentos buenos. Rolando, ¿y a alguien que no le gusta o que no está acostumbrado o que no cree en esas visitas al médico para estos temas, o al nutriólogo o al bariatra que no se conoce tanto como se quisiera, cuál pudiera ser los primeros pasos óptimos para invitar a que la población empiece a hacer un cambio en su vida cotidiana? Más allá de la facilidad del acceso, porque a veces esto que tú describes, pues a lo mejor la proteína es muy cara, a lo mejor las hortalizas no están cerca del sitio donde las puedo comprar a precios accesibles, y tal vez ya los productos empacados pues resultan a veces mucho más baratos y más rápidos para cocinar. Y a veces hay una desinformación que hace pensar a mucha gente que las sopas empacadas, en donde nada más se les sirve agua caliente, pues por los ingredientes que en apariencia contiene esa sopa, pues mucha gente sigue pensando que tiene todos los nutrientes y que además se los dan a los niños.
a quien además son candidatos inevitables a la obesidad por los alimentos que los adultos les acercamos además. Es correcto, Narce. Mira, más o menos como de los años 80 para acá, 1977 a la fecha, se empezó a tener la creencia, sin dominar la biología molecular exacta de cómo funciona la parte bioquímica de nuestro cuerpo, se creía que el consumo excesivo de grasas era lo que afectaba precisamente a nuestra salud y que esa grasa comida era la que se depositaba en las... Y esa grasa precisamente que va formando la placa ateroma dentro de los vasos sanguíneos, que se va depositando debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, etcétera, es lo que termina enfermándonos de hipertensión, de colesterol, de triglicérido y también de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas como la diabetes y el sobrepeso. Esa fue la creencia en los años 80. Entonces, a partir de ahí, se empezó a difundir mucho esa noticia de que comer grasas es malo, las carnes tienen muchas grasas, hay que evitarlo, hay que comer más frutas, verduras, cereales, y se creó precisamente diferentes tipos de protocolos de alimentación altos en contenido de panes, de frutas, de cereales, de harinas integrales, etcétera. Pero hoy en día, Narce, el pan, la fruta, los cereales, a lo que tenemos acceso, vienen muy quimicados, vienen muy procesados y muy elaborados, resultan muy económicos, y esa misma creencia de que son productos saludables es lo que nos ha ayudado a consumir alimentos que tienen muchos aditivos, sobre todo este elemento que te comentaba, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, que es agresivísimo para el páncreas de los niños, promoviendo la diabetes, y muy agresivo también para la nutrición de un paciente diabético. Entonces, un paciente diabético con sobrepeso, con obesidad, que son los 4 elementos protagonistas del síndrome metabólico: diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias, que son colesterol y triglicéridos. Esas 4 enfermedades se alimentan a partir de este exceso de glucosa. La glucosa, cuando entra a nuestro organismo con tanta facilidad, con este tipo de azúcar tóxica y agresiva, rápidamente es transformado dentro del hígado. Cada molécula de glucosa que no se utiliza por actividad física en nuestro día a día se tiene que asilar y transformar en glicerol. Se van formando los gliceroles, se va sintetizando el triglicérido, que se tiene que empaquetar en una molécula mayor, que es el colesterol naciente o de transporte, el VLDL. Este colesterol aumenta en la sangre y promueve también el aumento de la viscosidad y de todos los efectos aterotrombóticos, o la trombosis dentro de la coagulación de los vasos sanguíneos, el aumento de la presión, el aumento del colesterol y del triglicérido, hasta que llega a depositarse en grasa. Pues la gran mayoría, más del 95% de la grasa de nuestro cuerpo, ha sido formada por ese exceso de azúcar, no por el exceso de grasas. Si yo me excedo ahorita de grasas o me excedo de proteínas, mi cuerpo tiene diferentes tipos de umbrales de absorción. Lo que necesita lo usa y lo que no necesita lo desecha, porque no existe un reservorio natural para estos dos alimentos, nutrientes: lípidos o grasas, o proteínas, o cárnicos o derivados de la carne, el huevo, etcétera, las proteínas. Pero para los azúcares, Narce, como es nuestro mecanismo de supervivencia genéticamente determinado durante millones de años de evolución, como mi vida depende de la glucosa en sangre, gramo de glucosa del alimento que ingresé, nunca lo voy a desperdiciar. Es una vía bioquímica para la cual yo tengo un acceso absoluto y rotundo, infinito, que lo voy a estar depositando porque es una indicación genética de que no se desperdicie ni un gramo de glucosa. Pues eso yo lo empiezo a atesorar en forma de triglicérido, que es la grasa más abundante de nuestro cuerpo, y empiezo a subir de peso a expensas de grasa corporal, por estar guardando la glucosa o el azúcar en forma de triglicérido dentro de mi cuerpo, y así es como yo fabrico las grasas. Entonces, la gran mayoría, más del 95% de mi componente de grasa corporal, ha sido formada por el consumo de azúcares o de carbohidratos. Entonces, a un paciente obeso y diabético o hipertenso, darle una dieta a base de vegetales, aunque sean orgánicos y saludables, si mi dieta está basada a base de carbohidratos, frutas, verduras, cereales, por ejemplo, Narcia, una paciente diabética insulino dependiente, si yo le doy un platón de fruta con yogur y granola y miel y pasas y no le aplico su dosis de insulina, la puedo matar. Entonces aquí representa un alimento agresivo. Igual sucede para un paciente obeso. Su fisionomía me está diciendo que ya tuvo un exceso de esos azúcares, y si yo le sigo ofreciendo más azúcares, aunque vengan de los nutrientes a base de frutas y de cereales, estoy ofreciéndole un alimento agresivo para él. Entonces ahí valdría la pena recortarlo y darle más nutrientes estructurales no energéticos, como las proteínas, el huevito, la gelatina,
el requesón, los quesos, que son las 3 proteínas de más alta calidad para nuestro cuerpo y que realmente son económicas más. Entonces, lo primero yo pienso que tendríamos que hacer es una reeducación en la alimentación y desatanizar a las proteínas y a las grasas y precisamente darle todo el valor agresivo o contradictorio a lo que se ha navegado durante muchos años históricamente como inofensivo y saludable, que son los alimentos altamente energéticos, que ahorita vemos a una población mexicana y mundial intoxicada por ese exceso de alimentos altamente energéticos. Entonces, empezar con esa educación para empezar a reequilibrar nuestra nutrición real, lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces, esos recursos nutricionales o alimenticios a los que podemos tener acceso fácilmente, nace la proteína de más alta calidad después de la leche materna, es el huevo. Y el huevo es un alimento relativamente económico. Si yo lo tengo de primera instancia y en mi granja, y tengo yo pues la industria avícola, precisamente con las gallinitas de, ¿cómo se le llama a las gallinas ponedoras? Entonces, si yo tengo ahí de primer orden, es relativamente económico mantener precisamente las gallinas ponedoras y me están dando un producto de primera calidad, acceso económico y de muy alto valor nutricional para mi cuerpo. Entonces, esas son unas recomendaciones que podemos hacer en el consumo de los derivados de la leche también, que tiene una proteína de muy alta calidad. Para lo que necesita mi cuerpo en cuestión de proteínas y aminoácidos, Narce, yo encuentro el 100% en el huevo y el 98% más o menos en los productos derivados del suero de la leche. El queso, el requesón, el asadero, el queso panela, etcétera. Y ya con una dieta que incluya derivados de los lácteos y huevo, ya tengo yo una dieta saludable, alta en proteínas estructurales para mi cuerpo y económicas. Bueno, estás tocando temas tan sensibles porque estoy segura que quienes nos escuchan se estarán identificando con la mayoría de los datos que tú nos estás compartiendo. Y más allá de que me interese volver a tocar el tema de reeducarnos y de informarnos más, no quiero dejar de preguntarte qué papel juega el sedentarismo, las hormonas en todo esto que tú estás platicando. Correcto, Narce. Sabes que el sedentarismo se ha venido a desarrollar mucho en la urbanización precisamente del humano. Normalmente el mexicano solía vivir, la gran mayoría de la población de México, en zonas rurales. De hace algunos años para acá, ya la gran mayoría de la población mexicana vive en urbes, en ciudades. Entonces, esto nos ha llevado con el desarrollo de las tecnologías, el hecho yo de despertarme con el celular, meterme a bañar, subirme al automóvil, ir corriendo a trabajar, al checador, comer lo que yo encuentro por ahí en la tiendita de la esquina o en la máquina expendedora de chatarra, etcétera, todo eso, regresar nuevamente de trabajar en la noche cansado, de estar sentado todo el día en una silla de escritorio frente a una computadora sin algo de actividad física. Entonces, definitivamente es un factor importantísimo el sedentarismo que se está presentando en el día a día cotidiano de vivir en una ciudad. Si nosotros habitamos en una ciudad, somos obligatoriamente sedentarios. Antes, para vivir, por ejemplo, en las zonas rurales, la vida de rancho era levantarse a las 5 de la mañana, a partir leña, pisarle a la estufa, moler en el molino los productos que íbamos a consumir, esa masita que estábamos moliendo con esfuerzo en el molino, aloquearla y cocer una tortilla, por ejemplo. No sé si has visto las planchas para cocer las tortillas, que son pesas, prácticamente, y el andar acarreando el agua del pozo, el hacer cercos de piedra, el hacer adobes, etcétera, todo eso era vivir en un gimnasio cotidianamente. Hoy en día ese gasto de energía se ha perdido. E históricamente, Narce, ahora estamos consumiendo mucho más cantidad de azúcar de la que necesitamos en paquetitos pequeños de golosinas, llámese la marca que sea, golosina, ya sea en hojuelas de cereal bañadas en arándanos antioxidantes orgánicos, etcétera, en una barrita nutritiva de fibra, etcétera, todo eso, ese tipo de alimentos que están hoy en día industrializados y colgados en una tiendita de la esquina, me aportan más de los azúcares o de la energía que yo gasto en 24 horas de vivir frente a una computadora prácticamente. Entonces, toda esa carga de energía y mi falta de actividad física terminan promoviendo estas enfermedades que son la primera causa de mortalidad del mexicano y en el mundo de la humanidad. Aquí en México, Narce, por consecuencia de la obesidad, se mueren alrededor de 23 personas por día. Mueren 23 personas al día por consecuencia de la obesidad y de sus comorbilidades o enfermedades asociadas. Entonces, aquí
el gasto de energía y el estilo de alimentación más chatarra que nutritiva juegan un papel fundamental en el gasto. Por ejemplo, en el deporte, si yo estoy consumiendo algo de energía y le dedico algo del día al deporte, el beneficio del ejercicio me puede apoyar muchísimo para mejorar la circulación, para mejorar las endorfinas, que son las hormonas que me mantienen saludable, atento, eufórico, ubicado, antioxidado, Narce, y los neurotransmisores que me mantienen feliz y contento, Narce. En este tipo de situaciones pandémicas, en donde hay mucha información pesimista, amarillista, por todas partes, ay, nos vamos a morir, etcétera, la actividad física cumple una función vital para recuperar un poco de esa salud mental, de esa calidad de vida, de ese desestrés, de esa reducción en la ansiedad por toda esta información pesimista que se maneja en los medios de comunicación, y aparte nos apoya para el gasto de esta energía. Entonces, precisamente es fundamental, algo que aquí en México nace estadísticamente menos del 20% de la población hace ejercicio adecuadamente como lo deberíamos de hacer, y más del 80% de la población o hace muy poco ejercicio, o no hace, o alguna vez en su vida hizo y ya no lo practica, o siempre ha pensado en hacerlo pero no lo hace. Entonces, ya es meternos con hábitos además, ¿no? Correcto, sí. Rolando, discúlpame, ¿a ti qué tiene que ver el síndrome metabólico? Ponerse el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad que está indisolublemente relacionada con todas las demás que conforman lo que es el síndrome metabólico. La diabetes, la hipertensión, el colesterol y el triglicérido alterado, que son las dislipidemias, y la obesidad, conforman este padecimiento, que es el síndrome metabólico, al cual se le atribuye la primer causa de mortalidad del humano en el planeta Tierra. Entonces, en realidad, el asesino del humano es el síndrome metabólico, que son todas las consecuencias de lo que yo hago al subir de peso. A la par, con este exceso de energía en el alimento, yo subo de peso. Al subir de peso estoy generando la diabetes, y al generar el proceso de incremento de peso y de diabetes también voy a formar placa de ateroma, lo cual incrementa la hipertensión. Esa grasita dentro de los vasos sanguíneos cierra la luz del vaso sanguíneo y sube la presión, y se eleva precisamente por el transporte de estas moléculas de grasa hacia el depósito dentro de nuestro cuerpo. Son 4 elementos que están indisolublemente relacionados, y es de lo que más adolece ahorita la población mexicana. No, bueno, no sé si en esta parte tenga sentido uno de los temas de los cuales también tú eres experto, el tema de la aterosclerosis. Me queda claro que no es una palabra convencional, y por eso me gustaría que por favor nos dijeras de qué se trata y qué causa esta enfermedad, si está vinculada con todo lo que estamos platicando o si es un punto y aparte o para cierta población. No, es correcto, Narce, porque es la finalidad, lo que nosotros queremos evitar. Cuando dentro de lo que es el síndrome metabólico, los médicos bariatras nos dedicamos a tratar de evitar todo ese inicio, pero ya cuando está presente hay que tratarlo. La aterosclerosis, Narce, es la formación de esa placa de grasa alrededor de la parte interna de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio. Esa grasita va cerrando la luz del vaso sanguíneo hasta que lo tapa, y eso condiciona la muerte por un evento isquémico, o se rompe el vasito sanguíneo y viene un evento aterotrombótico. Pues la principal causa de muerte de un paciente obeso es un infarto. La principal causa de muerte de una persona con hipertensión es un infarto. Si muere un diabético, un infarto. Si uno mata el colesterol, un infarto. La primera causa de mortalidad aquí en México y en el mundo por la enfermedad de aterosclerosis son las enfermedades cardiovasculares que nos llevan a un infarto. Un incendio del cerebro, un infarto cerebral, un derrame cerebral, en el corazón, un infarto al miocardio, etc. Y estas son la causa de mortalidad que queremos evitar al evitar la diabetes, al evitar la obesidad, al evitar la hipertensión y al evitar las dislipidemias. Y en este caso, ¿hay algún sector de la población a la que haya que llamar la atención en especial para este tema de la aterosclerosis? Vaya, ese foco rojo que hay que poner para ciertas personas, para ciertas regiones, para quienes estamos acostumbrados a ciertos hábitos alimenticios. ¿Qué me pudieras decir? Es correcto, Narce. Este proceso de aterosclerosis es un proceso que se lleva a través de toda la vida dentro de nuestro cuerpo. Entonces, precisamente se inicia desde una mala alimentación en etapas tempranas de nuestra vida, en la edad de la niñez y de la adolescencia. Ahí es donde se inicia la gestación
de la placa de ateroma que termina infartándonos en la edad adulta o en los adultos mayores. Entonces, el sector de población que se ve más vulnerable porque ya no hay remedio, ya no hay mucho que hacer, es en los adultos, adultos y adultos mayores que tienen mucho gasto económico en tratamiento medicamentoso, en intervenciones quirúrgicas para destapar un vasito sanguíneo precisamente en esta edad, pero que se puede prevenir desde una edad temprana con buenos hábitos alimenticios y con buenos hábitos de actividad física. Entonces, la población más vulnerable es toda, en todos los grupos etarios, pero la más vulnerable, Narce, es la que vive en una ciudad con un protocolo de alimentación de comida rápida, con alto componente en harinas y en azúcares refinados y en productos, refrescos, galletas, papitas empaquetadas, que son los altos contenedores de esta azúcar muy agresiva, que es lo que causa precisamente la disglucemia o alteraciones en el azúcar en la sangre y la dislipidemia, alteraciones en los lípidos que van llevando a la aterosclerosis y al infarto precisamente. Eso es precisamente lo que deberíamos de tratar de revertir, la comida chatarra presente en nuestro día a día. Es porque tiene razón la plática que estamos teniendo. Inevitablemente esto es un llamado a que volvamos a voltear los ojos a nuestro campo, que hagamos caso a la riqueza que se está produciendo en nuestras tierras, a lo que nos ofrecen los productores y por consiguiente también esta oportunidad de mercado para quienes producen se den cuenta de que hay demasiada viabilidad en esos productos ricos, naturales y que siempre va a haber mercado. Me queda claro que es parte de la educación para saber ahora que en vez de ir a la tienda a comprarme algo procesado, tengo que ir al puesto de mercado a comprarme algo natural. Así es que me parece que es un acto de reflexión muy, muy valioso, pero además con doble propósito. Y creo que esto, lo has dicho muy bien, es para todos y esto empieza desde los niños, que a ellos son los que vamos llevando a los buenos o a los malos hábitos alimenticios. En este caso, Rolando, ¿tú cómo harías esta clasificación de alimentos? ¿Cómo yo, ciudadano convencional, puedo empezar a retomar mi vida a partir de esta plática que estoy escuchando de tu parte y que vea que mañana es mi oportunidad para empezar de cero? ¿Qué tengo que hacer? Tomar muchos test para que me limpien el organismo, ponerme en ayuno, dedicarme a tomar agua, solo comer lechuga, ir a una comunidad y aprovechar el huevo, la gallina, el producto de gallina, el de la vaca, en fin. ¿Qué puedo hacer para reiniciar esta buena ruta que me parece que nunca es tarde y estoy segura que aquí con tus consejos nos vas a poder orientar y saber cómo puedo elegir este grupo de alimentos, cómo combinar este grupo de alimentos y otra vez retomar mi dieta? Correcto, Narce. Sabes que, retomando un poquito el tema anterior, la pregunta anterior, Narce, en la conversación que hemos tenido, resulta un poco absurdo pensar que viviendo en un país con tanta riqueza en cuestión de agricultura, en cuestión de ganadería, en diversidad de ambientes, de terrenos, de zonas geográficas, con tantos recursos que tiene México, seamos uno de los países más obesos del planeta Tierra por un consumo de comida chatarra que no es propia de nuestro país. Nosotros hemos permitido que empresas transnacionales de otros países vengan aquí a promover su estilo de alimentación industrializado, poniéndolo aquí en nuestro país, enfermándonos y diciéndole al Estado, bueno, yo vengo, te pago solo el IVA de lo que estoy produciendo y voy a deteriorar la salud de los mexicanos. Y tú, Estado, te vas a encargar de curarlos con todas las consecuencias de lo que yo estoy generando en obesidad, en diabetes, en hipertensión, y que son alimentos ni siquiera producidos en nuestro país. Entonces estamos enriqueciendo otras potencias mundiales a costa de nuestra salud y aparte nos estamos olvidando de la producción local. México, con toda la diversidad de nutrientes y alimentos orgánicos y saludables con las que contamos, ya quisieran otras potencias mundiales tener toda la diversidad geográfica con la que cuenta México para poder voltear a ver los productos de primera mano. Entonces, si yo quiero hacer un reseteo y un volver a empezar comiendo saludable, tengo que voltear a ver los productos que tengo en mi entorno que no han pasado por estos procesos que alteran químicamente los nutrientes.
ya cuando vienen empaquetados o envasados sobre todo. Lo primero que tendríamos que hacer, que estadísticamente el INEGI lo ha visto, más del 85% de la población mexicana se consume refrescos. Lo primero que yo podría hacer para quitarme toda esa carga estratosférica, que es una grosería de azúcar en lo que contiene una botellita de refresco, es una de las principales directrices que pudiéramos seguir para tratar de mantener una alimentación saludable. Quitar lo que son las bebidas endulzadas artificialmente para tratar de utilizar agua y tés, Narcia. Los tés tienen muchísimas propiedades de desintoxicación, de antioxidación y sirven igual que el agua natural como para poder, como vehículo, yo depositar todas las toxinas que estoy generando por vivir, por respirar, por latir, por pensar, etcétera. Yo estoy haciendo combustión de esos elementos que tengo que poner en el agua de mi cuerpo y tirarlo a través de los riñones, todos esos elementos tóxicos, que ahí no me ayudan nada. Precisamente estas bebidas preparadas que ya vienen con muchos químicos, con muchas pinturas, con muchos aditivos que ponen a mi cuerpo en un estado de mayor estrés. En cambio, el agua y los tés me antioxidan, me limpian, me apoyan. Sobre todo, por ejemplo, aquí que tenemos nosotros en nuestro entorno, la hierbabuena, que es potente desinflamatorio, la canela, el árnica, la manzanilla. Si yo en mi día a día, en lugar de estar utilizando estas bebidas endulzadas con azúcar, utilizo el poder del agua natural, que se nos ha olvidado tomar agua natural, y el poder antioxidante de los tés, es la primer palomita que yo puedo recuperar en mi estado de nutrición, de volver a los buenos hábitos de toda la vida. Oye, pero perdona, ¿y qué con el café o del cacao? Que también hay muchas bebidas naturales de cacao y el café, somos productores muy buenos de café, además de la Jamaica, ¿no? Y además, si alguien quiere endulzar, ¿qué tal el stevia? También somos productores de stevia. Así es, excelente, Marce. Y también el azúcar de caña. El azúcar de caña no es tan agresiva como el jarabe de maíz de alta fructosa que se utiliza en la industria alimentaria para endulzar muy económicamente, pero muy agresivamente estos elementos. El consumo del azúcar moderado, Narce, para un niño que está en un estado de crecimiento, de deporte, en un peso saludable, etcétera, no resulta un alimento agresivo cuando se extrae de la caña de azúcar. Y con respecto al café y al cacao, son dos elementos que son termogénicos y antioxidantes tremendos. Termogénico significa que genera un poco de temperatura y me da un poco de pilas y de energía y me despierta y pone a mejorar mi comunicación neuronal, me permite estar más enfocado, más alerta, recibir información, mejorar en cierta manera mi inteligencia al poder tener un estado para captar durante el estudio, durante las actividades del día a día con este tipo de sustancias o de elementos. La cafeína natural que se encuentra en el grano de café y el teobroma cacao que se encuentra precisamente en la planta del chocolate son dos antioxidantes y energéticos que me mantienen bien. El problema con esto es la industrialización del café y del cacao. Ahora yo encuentro el cacao en barritas de azúcar con un poco de cacao y el café de la marca de cualquier franquicia con un montón de aditivos de jarabes, de vainilla, de crema irlandesa con azúcar, etcétera, que los convierten en agresivos. Pero si yo utilizo el café de olla de casa con canela, con un toquecito de azúcar de caña, ese café es mucho más saludable que agresivo. Pero tengo que tener precaución. Si yo enfrente de mí tengo una persona diabética, hipertensa y obesa y le pongo mucho contenido de cafeína y de azúcar, son dos elementos que no debo yo de exceder de más de 4 tazas al día, pero con 1 o 2 tazas no hay ningún problema. Esos son recursos que debemos de aprovechar más en cuestión de estudio y de investigación para llevarlos a toda la población en general, en lugar de andar usando latitas de energéticos que venden en cualquier tiendita de la esquina, ¿no? Porque además son elementos que me imagino que son parte de la dieta de rancho de la cual tú has estado proponiendo, ¿no? Que es rescatar lo que producimos a nivel local, que además es darle más poder y más sentido a lo que hacen nuestros productores a nivel local y consumir lo que ahí se hace, lo que se produce. Narce, como decimos coloquialmente, así matamos muchos pájaros de un solo tiro. El hecho de reactivar la economía local haciendo diferentes tipos de propuestas desde los altos mandos federales que puedan gestionar diferentes tipos de subsidios a la alimentación saludable, en lugar de estar gaste en tratar de parchar lo que está agrediendo los refrescos, la comida chatarra, etcétera, todo eso en cuestión de salud de la población, deberíamos de promover una alimentación más orgánica, más artesanal, más saludable, con diferentes tipos de
de programas que apoyen al campo directamente para tener productos orgánicos libres de estos contaminantes de la industria, precisamente, y que, por ejemplo, visto ya en la puesta en mi mesa, que a mí como consumidor me resulte muchísimo más económico tener alimentos de primera mano, fruta recién cosechada, cárnicos sin tanto proceso y congelamiento y empaquetados en un refrigerador, bebidas que sean de primer orden, hojas de té, hojas de stevia, etcétera, todo eso, para hacer comida saludable. Esto debería ser una buena propuesta, el hecho de que ese subsidio abarate los productos saludables que secundariamente van a evitar el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes, más se preocupa un gasto federal en salud altísimo. En poco tiempo, si mantenemos el estilo de alimentación de chatarra actual, no se va a dar abasto para tratar todas las complicaciones de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión y de las dislipidemias. Entonces, esto es una propuesta, es voltear a ver desde el origen. Prevengo, evito esas enfermedades, me ahorro precisamente todo este dinero en cuestión de complicaciones y vuelvo con la economía hacia el campo, a mi México, a donde debería de quedarse en esa promoción de rescatar los alimentos de rancho, orgánicos. Que inevitablemente es la apuesta que hacemos muchos y quienes creemos además que es un detonador de la economía si volvemos a voltear la mirada hacia nuestros productores del campo. Pero Rolando, a ver, platícame, ¿qué pudiésemos hacer quienes estamos en una ciudad tan deprisa, en donde, como hace rato lo describiste, la opción que tenemos es una tienda de autoservicio que nos ofrece todo en empaque? ¿Qué será saber leer bien las etiquetas? ¿Qué sugieres en este apartado? En ese tipo de situaciones, algo muy sencillo sería tratar de evitar todos los alimentos que vienen empaquetaditos y voltear a ver a mi tiendita de la esquina, a mi tianguis o al mercadito precisamente de mi colonia. Cuando yo voy a un monstruo, a una tienda que tiene franquicias en muchos países y que venden paquetes extra grandes y que yo necesito una membresía para poder entrar ahí, la gran mayoría de esos productos no son nacionales. La gran mayoría de esos productos tienen aditivos y químicos que el 80% de estos productos en otros países como en Europa están prohibidos por la posibilidad de generar otras enfermedades como cáncer y que están relacionados con otras enfermedades, y aquí en México y en América sí se permiten. Entonces, este tipo de alimentos, aunque yo sepa leer bien la etiqueta y que diga es alto en contenido de vitaminas, alto en carbohidratos, bajo en grasas trans, etcétera, siempre van a tener esos aditivos que pueden de alguna manera causar alguna alteración en mi salud. Entonces, en la medida de mis posibilidades, yo intentaré evitar hacer el supermercado en estos precisamente monstruos supermercados y voltear a ver la tiendita de la esquina, etcétera, con productos de carnicería de primer orden. Si ahí tienen huevo de granja, si ahí tienen carne de puerco, de res, etcétera, que no ha recibido estos procesos de almacenamiento, de congelamiento en un empaque al alto vacío que se produjo quién sabe desde cuándo y que tiene fecha de caducidad de 10 años después, etcétera. Si yo volteo al comercio local, ya con eso yo estoy seguro de que estoy reduciendo estas toxinas para mejorar la calidad de nutrientes de lo que me puede ofrecer mi carnicería de la esquina, mi frutería de la esquina y los alimentos de primera orden que yo puedo encontrar en la central de abastos o en los mercados donde se distribuyen precisamente estos productos de la central de abastos. Oye, y más allá de los esfuerzos que, como muchos actores lo están haciendo desde respectivas trincheras, ¿qué recomendarías tú? Yo veo a las escuelas que hacen un esfuerzo muy importante por ya no vender comida chatarra. También hay estímulos en diferentes programas de gobierno justamente para tener a primera vista el tema de la nutrición, evitar la obesidad. ¿Qué más recomendarías tú? ¿Qué pondrías más a la vista de todos que a veces leemos tan rápido que se nos olvida de repente el mensaje tan contundente que debemos atender? En este tipo de situaciones yo creo que es muy necesario volver a retomar el tema de la educación para una buena nutrición. Como en el año 2005, entre el 2005 y el 2011, nace, el gobierno federal implementó un programa para tratar de evitar la comida chatarra en todas las escuelas, en las zonas y en los personajes más vulnerables, que son los niños, en cuestión de comida chatarra, lo atractivo y lo adictivo que representan estos juguitos, estos refrescos y estas papitas y galletitas.
se puso en práctica, pero el primero que protestó para que este plan se llevara a cabo, se tirara a la basura, fue el padre de familia, Nancy. El padre de familia que empezó a quejarse de que ya en su escuelita ya no tenía alimentos para el niño, que lo mandaba sin desayunar y le daba su monedita para que ahí comprara lo que quisiera. Uno de los principales factores que hoy está viéndose reflejado en el estado de obesidad infantil en el que se encuentra México. Entonces, aquí necesitamos más que nada educación, que sería lo primero. Y otra cosa que se me ocurre, Nancy, pero esto es a título personal, es tratar de ver algún tipo de programa federal en donde pudiera haber un impuesto ejemplar para los productos que son chatarra, que ya sabemos que lo único que condicionan es un placer transitorio, generando adicción y una agresión hacia nuestra salud 100% comprobada. Esa es la clásica definición de una droga. Causa placer, adictivo y mata. Igual que la chatarra, causa placer, adicción y mata. Entonces, este tipo de impuestos, Marce, que fuera de una manera muy transparente, que sirvieran un impuesto generoso, que sirviera como para tener un recurso del cual subsidiar el alimento del campo y que a mí en mi tiendita de la esquina me resulte carísimo comprar un refresco y una papita alrededor de 80 pesos, a diferencia de lo que me puede salir un litro de pepino con piña y jícama en 5 pesos más. Pues que ese subsidio de los alimentos que nos agreden, que no son alimentos, productos que nos agreden, nutricionalmente hablando, sirva precisamente para subsidiar a estos alimentos del campo, para apoyar a la ganadería, para apoyar a la agricultura y que eso ya se vea reflejado real en mi mesa, en mi cooperativa de la primaria, de la secundaria y en mi trabajo también, que si alguien va a montar un puesto de artículos consumibles o alimenticios, le resulte mucho más caro tener productos chatarra que productos orgánicos. Entonces, esto pudiera implementarse y sería una buena idea como para poder ahorita, con esta monstruo que ha venido a voltearnos de cabeza llamado coronavirus, de saber qué es lo que estamos haciendo. En México ha estado muy mal en cuestión de nutrición. Ahorita es el momento como para pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para revertirlo? Así como veníamos, no hace poco nada se podía hacer. Pero así como que dice, a ver, espérate, deténgase todo el mundo, vamos a pensar qué es lo que estamos haciendo, porque México se ha estado viendo afectado por esta infección viral que complica y mata principalmente a personas obesas con las complicaciones de la obesidad. México, al ser el segundo país más obeso del mundo, está en el peor de los escenarios internacionales. ¿Qué es lo que nos llevó a eso? Nuestra mala nutrición. Si yo puedo mejorarlo con este tipo de apoyos, Nancy, yo creo que es un enorme acierto. La educación y los subsidios al campo y a los productores de primera mano. Pues tengo clarísimo, Rolando, que con lo que tú estás platicándonos, estás haciendo un llamado necesario y urgente, sinceramente lo digo, pues a todos los actores que vivimos en esta sociedad. Aquí nadie queda fuera. Quienes toman decisiones en términos de política pública, los académicos, los consumidores, los fabricantes, los productores, y creo que en especial, sin hacer de lado, que nos queramos hacer de lado, pues quienes vamos a comprar los propios alimentos, los padres de familia, que son los que en efecto muchas veces generan espacios de resistencia por facilidad o por insuficiente información. Y entonces yo creo que has dejado y has abierto una agenda importante con tu interesante plática. Lo mucho que debemos de hacer como consumidores, lo mucho que debemos de hacer para cuidar nuestra salud como individuos y por consiguiente a la gente que queremos. Y además de eso, otra vez se abre una oportunidad importante para regresar al origen, que son nuestras tierras, lo que producimos ahí, la riqueza que nos significa vivir en un país con tanta oferta, justamente por su clima, por su geografía, y creo que también una oportunidad para que se vuelva a retomar el trabajo de esos productores pequeños, medianos, grandes que están haciendo la diferencia, porque además de que nos llevan la comida a la mesa, pues también están generando desarrollo para el país que tanto necesitamos. Rolando, yo estoy muy agradecida por toda la plática tan grata que he tenido contigo. No quiero decir la palabra que se antoja porque lleva a pensar en comer, pero inevitablemente sí, se antoja seguir escuchándote. Creo que este espacio da la oportunidad para que se abran otros temas que tengan que ver con la salud, con la nutrición y finalmente pues reeducarnos, informarnos más
y seguramente de estos temas que de manera integral se derivan otros problemas que habrá que observar para que desde ya se atiendan, pues yo estoy francamente muy reconocida con tu intervención, con esta solidaridad que tienes con México TV Web para hacer visible temas tan importantes para todos los mexicanos, finalmente para todos los humanos. Y bueno, con esto darle especial énfasis a un tema que me tiene muy sensibilizada, que son los productores rurales. Así que con esto, que además ellos también tienen que comer mejor a la medida de sus posibilidades, por supuesto, pero finalmente es un llamado para todos. Así que con esto, Rolando, pues te doy las gracias por haberme acompañado en este espacio y por haber enriquecido con tu información mucho de lo que, insisto, tenemos que hacer. Con esto, pues a todos quienes nos acompañaron nuevamente en una emisión de México TV Web, en Hablemos de, pues les damos las gracias por su participación al estar escuchándonos y los esperamos nuevamente en los próximos programas tan importantes como el de ahora. Y así es que pues, hasta luego, Rolando, y pues que sigas muy bien, que terminemos en esta etapa de confinamiento para este nuevo día a día que hay que enfrentar. Claro, Nancy, muchísimas gracias por la invitación. Yo también encantadísimo estar aquí platicando contigo, muy a gusto, se platica muy a gusto contigo. Lamentablemente, pues no lo podemos hacer en persona, tenemos que utilizar estos recursos de la tecnología, precisamente con motivo de la contingencia, pero Narce, yo encantado y fascinado de platicar nuevamente de otros temas que hay mucho de dónde reportar. Necesitamos poner nuestro granito de arena precisamente para la información, para una buena documentación, para crear conciencia con ciencia. Entonces, entender todo esto de la medicina basada en evidencias como muchos programas académicos que forman a un nutriólogo están a veces equivocados o mal intencionados. Tenemos que cambiar la forma en la que comemos, la forma en la que producimos profesionales en la salud para tratar este tipo de enfermedades, protocolos federales del sector salud, de ganadería, de agricultura, etcétera. Entonces, poco a poco en algún momento histórico en México tiene que pasar a mejorar precisamente este estado, y te agradezco, este estado de nutrición, perdón, y te agradezco mucho la invitación a hacer una delicia estar platicando. Te agradezco nuevamente y que sea la primera de muchas más. Por el favor de Dios, así va a ser. Gracias por todo, Rolando.